retroalimentación de lo que veníamos mirando. Ya pues estábamos en pleno con todo el tema de la Revolución Rusa, ¿sí? O ya por lo menos estábamos mirando todos los acontecimientos que rodearon, valga la redundancia, este gran acontecimiento para el siglo XX. Sí, vamos aquí a hacer el ejercicio de retroalimentación con ustedes para, digamos, voy a poner puntos positivos, voy a hacerles unas preguntas, entonces ustedes me darán el favor allí de ir respondiendo. Bueno, entonces vamos a comenzar con algo bien sencillo. Voy a ponerles aquí como en tipo selección múltiple, ustedes van a estar pendientes del chat y me van dando la respuesta. Entonces les voy a poner una serie de fechas. Ustedes me dicen si A, si B o C. ¿Listo? ¿Qué dicen? ¿La A, la B o la C? La C. La C. No, gracias por participar. Dice Myron, la C. No. La B. Muy bien, Cristian, es la B. Listo. Claro, ese es el año central que vamos a mirar acá, ¿no? El año de la Revolución Rusa. Cristian González. Listo, muy bien, Cristian. Bueno, seguimos entonces aquí con otro ejercicio, a ver, de retroalimentación. Obviamente, esto también está vinculado a la lectura que hicimos el miércoles, el ejercicio de trabajo en clase que realizamos por WhatsApp. Entonces, les pongo aquí. Listo, chicos. Último zar de Rusia. Iván el Terrible, Dostoyevsky o Nicolás II. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nicolás II. Muy bien, Cristian, de allá. Vea, le voy a poner punto a los dos por una cuestión de justicia, vea, pero además porque ya había participado Mayro. Voy a poner el punto a ambos. Listo, muy bien. Seguimos. Vamos a hacer otra pregunta. La palabra zar significa A, perro, B, noble, C, César. César. Muy bien, Myron. Excelente.
Listo. Bien, y vamos a hacer otra y arrancamos. Listo. Propuso el socialismo. A. Marx, B. Comte, C. Napoleón. Karl Marx. Muy bien, Marjorie. Marx. Listo, ahí sería para Marjorie. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, muchachos, ese era el ejercicio de retroalimentación para la clase de hoy, para que estuvieran ahí pendientes. Nos adentramos ahora sí en pleno a lo que es la Revolución Rusa. Hablaremos de ello y posteriormente pasaremos a la Primera Guerra Mundial. Sí, creo que pues ya nos tocaría el día de mañana empezar a mirar el tema de la Primera Guerra Mundial. Listo. La Revolución Rusa. Ya nosotros vimos pues algunos antecedentes, vimos la forma en que Rusia fue ganando territorio a través de los siglos, una cuestión que no se dio de un momento a otro, una cuestión pues bastante importante para una nación que fue netamente rural, pero muy extensa, muy grande. Entonces, vamos nosotros a ir analizando en qué momento esa Rusia rural, esa Rusia sí extensa, plagada de contrastes geográficos y de contrastes climáticos, porque pues también allí hay que entender que estamos en la Siberia, los lugares de los más fríos de la Tierra, en los confines de la Tierra prácticamente. Estamos hablando de un territorio que tiene incluso dentro del mismo territorio hay diferencias horarias, porque precisamente por lo extenso que es, hablábamos de la grandeza que va desde Europa incluso hasta llegar a los límites con América, y los límites con América refiriéndonos a Alaska. Va a llegar un momento en que Rusia va a tener Alaska, lo que es Alaska, pero posteriormente va a haber un negocio con los Estados Unidos y Alaska va a pasar a ser parte de los Estados Unidos y va a ser parte pues de este continente. Pero eso será otra historia. A lo que voy es a que ustedes se fijen cómo llegamos nosotros aquí a un punto en donde la grandeza de Rusia es absoluta. Bueno, hay un personaje que es muy importante, que es fundamental dentro de toda la historia de Rusia, ¿sí? O sea, Rusia tuvo unos personajes pues bastante influyentes en términos de arte, en términos de literatura, como lo mencionábamos en otros momentos, pero digamos que el que prácticamente va a hacer que cambie el rumbo, que cambie la historia, va a ser el señor Lenin, ¿sí?
Voy a escribirles aquí el nombre. Vladimir Ilich Lenin. Bueno, digamos que el nombre completo puede ser un poco complicado para nosotros tenerlo ahí como claro, pero pues ahí se los escribí completo. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Pero entonces nosotros lo vamos a conocer simple y llanamente como Lenin, para no complicarnos la existencia, ¿sí? Pero este era el nombre completo del personaje. Aquí en estos países, pues simplemente tenemos el referente de Lenin. Ahora, el nombre de Lenin está relacionado con un tema que hemos visto ya ampliamente, que es el tema de la revolución. ¿Sí? Va a estar asociado con revolución. Resulta que todos los países de la Europa occidental, bueno, casi todos, en realidad vivieron etapas de profundas revoluciones durante el siglo XIX, como lo mencionamos en las clases anteriores, ¿sí? Vimos como esa historia. Esas revoluciones, digamos que van a inspirar a un hombre como Karl Marx, ¿sí? Marx, que es quien propone el socialismo. Ya pues nosotros hemos visto de alguna manera pues algunas facciones de la teoría del socialismo. Sin embargo, es importante recordar algunos elementos fundamentales de esta teoría, ¿sí? Empezar diciendo que socialismo o marxismo son, digamos, para referirnos desde el punto de vista conceptual a lo mismo, ¿sí? Como tal, el socialismo se define principalmente como un modo de producción. Es un modo de producción, pero ojo, no es el modo de producción del capitalismo, ¿sí? Donde el criterio para la producción económica, ¿cuál es? Es el valor de uso. Y se basa en que las cosas están hechas para usarse y sobre todo para todos. El capitalismo, ya nosotros lo habíamos visto, maneja la plusvalía. Y en la plusvalía la ventaja es para el empresario, para el jefe, ¿sí? En cambio, en el socialismo le damos valor al uso de las cosas. O sea que si todos necesitamos para vivir papel higiénico, pues que todo el mundo acceda al papel higiénico como debe ser. Si todos necesitamos frijoles, pues hay frijoles para todos. Si todos necesitamos máquinas para rasurar, pues se les da también máquinas para rasurar. Si todos necesitamos de crema dental, pues todos nos dan la crema dental, ¿sí? En cambio, en el capitalismo hay mayor interés en quienes producen
y el valor que tienen las cosas, el valor que puede llegar a tener el trabajo como tal de un obrero, no es totalmente compensado, porque lo que se quiere sacar allí es una ganancia para el empresario, una ganancia para quien dirige el negocio, más las necesidades básicas de ese empleado pues no son el foco de interés. En opuesto a esto pues tenemos entonces el socialismo, que tal vez sí busca que hayan esas condiciones de vida adecuadas para absolutamente todos, ¿sí? Entonces, digamos que el socialismo nos hace conscientes, el socialismo nos hace conscientes de que la fuerza obrera como tal, tiene el poder de los medios de producción. ¿Por qué? Porque es que son los obreros los que trabajan. El que está por encima, pues el jefe, el empresario, pues digamos que él es el que pone el capital y compra las máquinas y todo lo que ustedes quieran. Pero en sí, el obrero, si no fuera por él, se detendría la producción misma. Porque en el momento en que todos los obreros se unan y no quieran trabajar, pues hasta ahí llegó todo. Entonces, esa conciencia en ese poder, de ese poder, es lo que expone Marx. Ahora, ¿qué es lo que hace el señor Lenin? ¿Sí? Pues Lenin se dedica a estudiar a Marx, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes muy interesados, vamos a hablar por ejemplo de la gastronomía, la comida. Se va, por ejemplo, alguno de ustedes por allá a países exóticos de Asia Menor, como del Asia eh, Oriental, se va por allá para Tailandia, se va por allá para Malasia, se va por allá para Indonesia, para Bangladesh, para esos países, y llega aquí y monta un restaurante y o sea, se conoce de pe a pa la sazón tailandesa, la sazón indonesa, y entonces aquí en Colombia pues ese restaurante tailandés se vuelve un hit, mejor dicho, arrasa con todo. ¿Fruto de qué? Pues de haberte ido un tiempo para esos países, primero a degustar el alimento, a conocer la cultura, eh, incluso a estudiar la cocina de ellos y traer aquí y montar tremendo restaurante y resulta todo un hit, ¿no? O sea, algo que pega muy duro. Pues algo así, digamos que fue lo que experimentó Lenin cuando se fue a estudiar a un país, exactamente estuvo en Suiza, ¿sí? Estuvo 12 años estudiando, o sea, se fue desde 1905 y regresó a su natal Rusia en 1917 y regresó para aprender el mechero. ¿Mm? Para impulsar la revolución. Pero para uno poder hacer una revolución tiene que formarse. Uno no puede decir, ah, no, sí, venga, así como hacen varios estudiantes, y no, con esto no quiero lanzarles sátiras a ustedes porque hablo de estudiantes, por ejemplo, en educación superior, para que ustedes no cojan esas malas mañas, esos malos ejemplos. ¿Cuánto tiempo se puede gastar un estudiante en estudiar juicioso, dedicarse a prepararse para su carrera, para lo que eligió? ¿Cuánto tiempo puede demorarse? Quizás el tiempo suficiente para ser un buen profesional, el tiempo suficiente para
con su profesión, dar el mejor servicio posible, hacer lo mejor que pueda y dedicarse cada día con excelencia, con tesón, a formarse, o se puede dedicar a mamar gallo y a buscar leyes que le justifiquen la pereza. Por ejemplo, es que me parece injusto que yo haya perdido la materia porque el profesor dijo que iban a salir estos temas y preguntó X o Y cosa que de pronto no nos había dicho, entonces por eso perdí la evaluación. Resulta que pues el estudiante pues estaba como en otro cuento y entonces cuando llega a presentar su examen pues no obtiene el mejor resultado y en vez de dedicarse a estudiar, en vez de dedicarse a investigar lo concerniente al tema, prefiere buscar todos los argumentos y hacer hasta derechos de petición y pasar quejas para que le vuelvan a hacer el examen o para que otro profesor sea quien lo evalúe. Entonces, a veces perdemos el tiempo en esas cosas y no nos dedicamos a lo fundamental. Un hombre como Lenin, un estudiante como Lenin, se dedicó a lo que realmente le apasionaba, se dedicó a lo que realmente le gustaba, que era pues la revolución, estaba empapado del tema, porque antes del viaje a Suiza, pues él era consciente de todo, o sea, el caos, era consciente de la realidad de pobreza que estaba viviendo el pueblo bajo la dinastía de los Romanov, bajo los zares, bajo Nicolás II, que fue lo que nosotros logramos estudiar en la lectura que hicimos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nosotros vemos nuestra realidad y notamos que las cosas no son como quisiéramos que fueran, podemos tener varios caminos. Uno puede ser, por ejemplo, la indiferencia. Otro puede ser el individualismo. Me centro solamente en mí, desde que yo esté bien, pues como que la vida es chévere. O puede que yo piense, esta vaina tiene que cambiar y solo las ideas, la fuerza, la pasión con la que yo haga las cosas puede generar cambios, puede generar grandes transformaciones. Este señor, Lenin, no solamente era estudioso, sino que necesariamente tenía que tener una fuerza interna, una fuerza que lo moviera a que llegara el momento en que generara cambios muy profundos en la sociedad rusa. Tan profundos esos cambios que hasta el mismo nombre del país se cambia. O sea, pónganse ustedes a pensar un país tan grande, un país tan inmenso, y llegar de un momento a otro con toda la fuerza de la revolución, con toda la preparación, porque se leyó los libros de Marx mientras estaba en Suiza, y llega de nuevo a Rusia, porque es más, la llegada a Rusia, su retorno a Rusia no fue sencillo. Posteriormente hablaremos de ello porque en ese mismo instante estamos en plena guerra mundial, primera guerra mundial, de la cual nos dedicaremos en otro apartado, y permite casi que colarse, hacer pactos con los alemanes. Los alemanes pues eran enemigos, ¿sí? Y permitir que se metiera Lenin nuevamente a Rusia. Pero al meterse a Rusia, lo que va a lograr es sacar a Rusia de esa guerra, de esa primera guerra mundial, y organizar al pueblo como tal, organizar a la gente, darle una nueva estructura, una visión. Suficiente fuerza llegó a tener para instaurar una nueva forma de gobierno. Vamos a ver a través de un video más claro, no un video tan de pronto complejo como el de la semana anterior, que fue el de la historia de Rusia,
un videíto que nos ilustre un poquito más esta revolución. Para ello, entonces voy a hacer el respectivo compartir de pantalla. Y nos vamos a adentrar en el tema. Chicos, ¿ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahí nos aparece, Señor. gracias, la Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1917 en el Imperio Ruso. Bien, vamos entonces a mirar, a estar atentos. 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares.
El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bueno, muchachos, he ahí el por qué yo les decía insistentemente en clases anteriores que era fundamental todos esos antecedentes que tuvimos para poder entender por qué el siglo XX iba a ser tan marcado por Rusia. Fíjense que estuvieron cuando se instaura la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas, hasta 1991. ¿Sí? Ya cuando nosotros lleguemos a los finales de la Unión Soviética, vamos a estudiar la forma en que se fueron disolviendo. Se fue disolviendo todo lo que era la famosa cortina de hierro, que lo vamos a mirar cuando estemos en el contexto de la Guerra Fría. Por ahora, vamos a rescatar unos elementos fundamentales aquí. Dice Adriana, ¿cuál fue la tercera causa? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Cuando al inicio están diciendo las 3 causas de lo de la revolución. Ya. Entonces, digamos que una tercera causa viene, digamos, a estar ya asociada con ese descrédito, ¿sí? Que se le da como a ese gobierno de transición de este señor Kerensky, que fue como quien tuvo el poder provisional, ¿m? digamos, de todo lo que fue la revolución. Chicos, no sé
si para que nos quede de pronto un poquito más claro, lo volvemos a ver. Igual es muy corto. Sí, chicos, ¿hay necesidad de volverlo a ver o ya lo dejamos ahí? ¿Qué dicen? Sí. ¿Lo volvemos a ver? Sí, señor. Listo, vale. Sí, señor. Entonces, rodémoslo nuevamente para que nos quede bien clarito. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año. Entonces, para la pregunta que hacías ahorita, digamos que esta tercera causa son como todos esos, digamos, decepciones, desacuerdos con esta clase que era la que venía siendo dominante, ¿no? Y que hizo pues que se diera el levantamiento como a modo de protesta y digamos que se pudiera instaurar posteriormente ese gobierno provisional de este señor Kerensky, que es quien va a estar en el poder mientras llega Lenin. Sigamos mirando. Año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares.
Con sus grandes dotes de oratoria comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bien, ¿está más clarito? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, es un video bastante ilustrativo, es bastante didáctico, que nos ayuda a comprender mejor como todas esas fases de la Revolución Rusa. Fíjense que no fue solamente un acontecimiento, como de pronto se dio en la Revolución Francesa, sino que así como hubo Revolución de Febrero, pues hubo Revolución de Octubre, ¿no? Entonces, esas son como las dos revoluciones fuertes que van a, digamos, a ser parte de todo el conjunto de lo que es la Revolución Rusa, ¿sí? 1917. En esa primera revolución de febrero, entonces caracterizada por las manifestaciones del pueblo, manifestaciones contra los zares por descontentos de tipo social, por la cantidad de hambruna y de pobreza que se estaba viviendo en aquel entonces. Hay un personaje allí que es muy importante, que es el ideólogo
porque pues ustedes saben que dentro de una revolución hay varias personas, no solamente es una la que comanda, sino Trotsky, ¿sí? Es uno de los ideólogos más fuertes y quien ha estado ahí como con la gente, ¿no? Recuerden que Lenin estaba afuera. En el video nos habla de una deportación, ¿sí? Sí, claro, Lenin estaba deportado, pero en ese exilio, Lenin lo que aprovechó fue el tiempo para formarse, ¿sí? Y para llegar nuevamente a Rusia. Entonces, en esa primera etapa, que fue la Revolución de Febrero, pues todavía no estaba del todo Lenin, y ya en la Revolución de Octubre de 1917 es cuando aparece Lenin, ¿no? Fíjense que no fue tan fácil, no fue que Lenin llegara solamente y entonces él ya con su discurso convenciera a todo el mundo y entonces se instaura el poder de un momento a otro. Si ustedes se fijaron, allí hubo unas elecciones que valga la redundancia, elección popular, no fueron de la victoria del partido bolchevique. Aquí hablamos del bolcheviques, los bolcheviques, que sería el partido de Lenin, sino que él se pegó de que había muy poquita gente votando, ¿no? ¿Y por qué había muy poquita gente votando? Pues porque, digamos, a la mayor cantidad de la población que estaba en una situación un poco adversa, socialmente hablando, pues no se le había permitido. Entonces eso dio pie para que se le diera más fuerza a los movimientos obreros. Mejor dicho, la gente que estaba más abajo en la pirámide social, ¿sí? Era su momento, era el momento de instaurarse como la gran posibilidad para poder tener un protagonismo en la historia. En el año de 1918, como ustedes lo pudieron escuchar, fue la muerte de la familia Romanov, o sea, completamente finalizada la dinastía. ¿Sí? La familia Romanov, entonces allí terminaron con una dinastía que duró más o menos 450 años. Y a partir de allí, entonces, ¿quiénes empiezan a tener el poder? Pues los famosos soviets. Y en 1922, entonces, se instaura la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? La URSS, la famosa URSS, que va a tener este nombre hasta el año de 1991, cuando ya pues caiga todo lo que es el muro de Berlín, cuando se vaya a recuperar Alemania, cuando triunfe el capitalismo sobre el socialismo. Bueno, eso lo veremos muchísimo después, pero ese es el periodo de tiempo de 1922 a 1991 es que dura pues este nombre de la Unión Soviética, ¿sí? Unión Soviética. Y es muy importante porque luego llega Stalin. Ustedes saben que, bueno, primero pues hablemos de la muerte de Lenin, ¿sí? Muere en el año 24. Trotsky, que había sido como digamos, la mano derecha, por decirlo de alguna manera, es exiliado por Stalin, ¿sí? Y luego lo manda a asesinar. Y Stalin se va a convertir pues en ese gran sucesor que va a ser protagonista de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Allí va a estar Stalin en la Segunda Guerra Mundial como protagonista, ¿sí? Chicos,
A grosso modo, esta es la Revolución Rusa, ¿sí? Espero yo que vayamos comprendiendo esa transición que hubo de una Rusia que era feudal a una Rusia revolucionaria, a una Rusia que se va a convertir en la Unión Soviética. ¿Qué fue lo que pasó ya bajo el régimen de Stalin? Pues comienzan, digamos, incluso comienza la fe ortodoxa. Acuérdense ustedes de los famosos Cirilo y Metodio, que fueron los misioneros que llevaron la fe a Rusia por allá unos 1000 y pico de años antes, ¿sí? Entonces esa fe ortodoxa, la fe ortodoxa, se ve amenazada, ¿sí? Y las iglesias se comienzan a convertir en otras cosas, en bares, en peluquerías, en panaderías, se convierten en, bueno, en mini mercados, donde digamos la gente podía ir y se les entregaba su, digamos, su ración para el mes, ¿no? Recuerden que este es un estado socialista y entonces digamos que el comunismo aquí y el socialismo casi que van a suplantar la religión y entonces es una sociedad que comienza a pasar por un periodo de ateísmo, ¿sí? Eso es bien importante también porque esa fe ortodoxa se ve amenazada por el nuevo régimen, ¿sí? Ya pues obviamente con el pasar de las décadas en el siglo XX, sobre todo pues ya cuando vuelve de Unión Soviética a ser Rusia nuevamente, pues se recupera la fe, se va recuperando pues estas tradiciones que se tenían antiguamente. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí esta historia por el día de hoy. Hay muchos más elementos, hay muchos más detalles, pero pues esos detalles los iremos mirando a la par con todo el tema de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo les agradezco su asistencia. Vi por aquí en clase a Mayuri Ardila. Vi en clase a Adriana Cruz. Laura Castañeda, profe. Ah, ok, gracias. Castañeda, listo. Valentina Cruz, Sí, señor. listo. Cristian González, Sí, señor. listo, muy bien, Cristian. Jimena Oviedo, Sí, señor. Johan Murcia, Presente, profe. listo. Se me olvida quién es el del nombre chistoso. Yo, profe Andrés Felipe Flores Gómez. Listo, muchas gracias. Qué pena. Andrés Felipe Flores. Samuel Hernández. Presente. Luisa Daza. Presente. Y me faltó alguien más por llamar. Verónica Ramos, profe. Verónica Ramos. Yo también falté. Listo, ya te pongo la asistencia. ¿Quién? Myron. Myron escucha. escucha. Sí. Myron escucha. Listo, chicos. Entonces, espero que tengan ustedes un feliz día. Y estamos entonces en contacto, bueno.
Bueno, profe, feliz día. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén muy Gracias, bien. profe. Bueno, que tengan un feliz día. Gracias, profe, feliz día. Igualmente, gracias.